¿Alguna vez tú te has hecho la pregunta de que si Dios existe, ¿por qué no acaba con la maldad, con el dolor y el sufrimiento? O si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite que haya sufrimiento dentro de la humanidad? Si estas son algunas preguntas las cuales tú te has hecho alguna vez, yo quiero que prestes atención a este video porque voy a estar respondiendo algunas de las preguntas básicas que tenemos todos como seres humanos. En alguna ocasión alguien me preguntó, mientras yo le hablaba sobre la palabra de Dios, una de las preguntas que surgió en esa conversación, cuestionando la credibilidad en la creencia de Dios, que si Dios era tan bueno y maravilloso, ¿por qué es que había tanto dolor y sufrimiento? Esta persona no alcanzaba a entender el porqué de esta pregunta y el por qué Dios, siendo tan bueno, acaba de una vez con la maldad, el sufrimiento y el dolor. Pero para esto tenemos que nosotros entender de dónde viene el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite este dolor y sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cuál será el propósito? Y sobre todo, ¿por qué Dios lo permite? Primero que todo tienes que entender de dónde proviene el dolor y el sufrimiento en la humanidad. Si tú no lo sabías, en el huerto del Edén, cuando Dios creó las cosas, podemos ver que Eva fue tentada por el enemigo y escuchó la voz del enemigo, Satanás, para caer en el pecado en vez de obedecer a Dios. Ella tomó la decisión de, en vez de obedecer a Dios, obedecer la voz de su corazón, que fue persuadida a través del mismo diablo, que utilizó una serpiente para engañar a Eva, que era la primera mujer, según el libro de Génesis. Y esta mujer trajo esta misma alternativa a Adán, y Adán, en vez de obedecer el mandato de Dios, obedeció la voz de su mujer y la voz de su corazón. Así que a partir de ese evento podemos ver cómo la maldad se introduce en el mundo. En el principio, el propósito de Dios en la creación, si tú nunca has leído la Biblia, dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Había una comunión directa con Él. No había pecado, no había maldad, no había sufrimiento. Dios había creado en esta tierra el huerto del Edén, reflejando parte de su gloria que proviene desde el tercer cielo. Pero cuando el hombre se le ocurre desobedecer el mandato de Dios, habla sobre la maldición y todo lo que el hombre tenía que gozar, ahora comienza a sufrir, comienza a haber dolores de parto para la mujer. El hombre, en vez de llegar a un éxito en su vida, tenía que sufrir. La palabra dice que con el sudor de su frente iba a recibir del fruto la tierra. Y la serpiente de igual manera fue maldecida. El sufrimiento tiene que ver también con la ausencia de Dios en nuestras vidas. Si tú no tienes el amor de Dios, el Espíritu de Dios en tu corazón, no podrás comprender el porqué del dolor y el sufrimiento. La Biblia nos dice en Romanos 8:20 que la creación está sujeta al sufrimiento. La misma creación está sujeta bajo la maldición que recibió a través de la desobediencia del hombre. Ahora, entendiendo de dónde proviene el dolor y el sufrimiento, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permite el dolor en la vida del ser humano?
Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de diversas tribulaciones, pruebas o dolor alcancemos la vida eterna. Así que el propósito del dolor y el sufrimiento es un propósito purificador. El creyente debe de entender que Dios, a través de la vida de Jesucristo, lo pasó por un curso de sufrimiento, de muerte y muerte de cruz. Y la Biblia nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4:1, que nosotros mismos nos armemos de este pensamiento, ya que Jesucristo mismo atravesó por esto. Nosotros no debemos de ser renuentes ante el dolor y el sufrimiento. Tenemos que tomar este proceso de una manera positiva. Tenemos que entender que Dios mismo ha permitido estas cuestiones y que nosotros no estamos absueltos de esta situación, ya que el mismo Hijo de Dios, o Dios en segunda persona, a través de Jesucristo, vino a este mundo para sufrir y de esta manera consumar lo que se había propuesto en su vida. En 2 de Corintios capítulo 1 versos 5, 6 y 7 nos habla de que si nosotros sufrimos tenemos a alguien que pueda consolarnos, y que Dios permite que el mismo sufrimiento va a traer a nosotros una consolación, y que nosotros, después de haber atravesado por este sufrimiento, después de entender el porqué de este sufrimiento, nosotros mismos podemos ser un canal de bendición para las personas que no creen en Dios, o para aquellos mismos creyentes que están atravesando por una situación difícil, y nosotros podemos darle consolación a ellos.